Hace un tiempo atrás, ya arrancado por su gobierno, avanzado este gobierno, yo escuchaba y me llamaba la atención cómo prácticamente casi todos los programas de Radio Oriental tenían publicidad del Ministerio de Turismo, menos Estado de Situación. Con todo respeto a mis compañeros, por supuesto, creo que Estado de Situación tiene un lugar muy importante en Radio Oriental por audiencia, ¿no? Y ahí, un día, por curiosidad, se me ocurrió llamar a mi querido buen amigo de muchos años, el doctor Martín Pérez, coloniense él, porque sabía que era director nacional de turismo, es decir, una de las tres principales jerarquías del ministerio, junto con el ministro y el subsecretario, o viceministro, vendría a ser así, el subsecretario, en ese entonces Germán Cardoso, ministro, y Remo Monseglio, subsecretario, y le pregunto, Martín, ¿por qué este estado de situación es dejado de lado, digamos, en la inversión del Ministerio de Turismo? Mirá, no lo sé, me dice Martín, pero averiguo. Al rato me llama y dice, bueno, según me lo dijo el mismo ministro, jamás te va a dar publicidad a vos. Ah, bueno, digo, bueno, está mejor así que ser sincero. Te dijo la razón. Parecería ser que cuando fue secretario general del Partido Colorado escribiste algún artículo contra él. Bah, la verdad que ni me acordaba que Germán Cardoso había sido secretario general del Partido Colorado. Bueno, es una de las razones por la cual el Partido Colorado anda como anda, ¿no? Haber tenido gente así de secretario general. Yo tampoco creo haber escrito, no me daría el tiempo para escribir un artículo contra un personaje como este Cardoso. Pero vean ustedes cómo arranca todo, y así empieza, por preguntas que le fui haciendo, una investigación que empezó a hacer Martín Pérez, el doctor Martín Pérez, que terminó con las denuncias que finalmente hicieron caer por toda una red montada de corrupción en el Ministerio de Turismo del por entonces ministro de Turismo y hoy vuelto a la Cámara de Diputados, Germán Cardoso. ¿O me equivoco en esta presentación, Martín? ¿Cómo andás? Un gusto tenerte aquí en Estado de Situación. Buen día, Neri, buen día a toda la audiencia. A ver, a mí me gustaría comenzar explicando la competencia del Ministerio de Turismo. Porque es un tema que me parece que es importante que todos los oyentes, la cantidad importante y significativa de oyentes que te escuchan, conozcan cuál es la competencia del Ministerio de Turismo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el mundo y mira, por ejemplo, referentes en el mundo como son España y Colombia, no hay Ministerio de Turismo. En ambos países hay un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Acá en Uruguay, cuando se hacen beneficios fiscales para los turistas, el cuento del IVA, no lo hace el Ministerio de Turismo, lo hace el Ministerio de Economía. Cuando las empresas se le alivian las cargas sociales de los trabajadores, no lo hace el Ministerio de Turismo, lo hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todo lo que tiene que ver con logística, con rutas, con obras para el turismo, no lo hace el Ministerio de Turismo, lo hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o lo hacen las intendencias. El Ministerio de Turismo tiene una competencia de promoción. El Ministerio de Turismo tiene como fin promocionar, o sea, es un ministerio de promoción, más allá del nombre. Cuando yo entro en el Ministerio de Turismo, colorado, ballista, republicano, liberal, jorgista, ¿qué observo? Que el proceso de compra de los medios es la compra directa. Y acá lo que hay que tener claro que el Estado, la regla de cómo compra el Estado es la licitación, que es la forma más garantista, más amplia. ¿Cómo deberíamos comprar, cómo debería comprar el Ministerio Radios? Con un llamado y con un pliego de condiciones donde se le ponen determinadas características, se exigen desde la audiencia, el precio obviamente, que no es el que va a definir a qué público va dirigido, y se compra por licitación. Yo quise hacer un cambio del procedimiento de compra, dejar de lado esa compra directa, que está muy ligada a la discrecionalidad del jerarca, y hacer licitaciones. Esa idea mía, que se fue trabajando, que fuimos haciendo pliegos, no prosperó, porque un día el ministro Cardoso me dice, el responsable de la compra de medios va a ser el doctor Daniel Reta. Y ahí empieza esta historia, que termina en nuestra salida, en cuando soy echado del Ministerio de Turismo. Yo quiero antes, Neri, no sé si me estás escuchando bien. Perfectamente. Yo quiero antes comentar otra cosa, porque, como decía, sigo siendo un hombre del Partido Colorado. Si vos te acordás, hará 3-4 meses me hiciste una nota, una entrevista por el tema de las multas de tránsito, y yo te dije, Neri, yo de este tema no quiero hablar. Y yo hice silencio hace más de un año que entendí
que no era conveniente salir a explicar y hablar de ese tema. Pero más de un año que al Partido Colorado le echan un ministro vinculado a un hecho de corrupción y que el Partido Colorado ha hecho un espantoso silencio, que no lo ha tratado en el Ejecutivo, que no lo ha tratado en la Convención, que no lo ha tratado en la Comisión de Ética. Yo entiendo que tengo que explicarle a la ciudadanía y que tengo que explicarle a mis votantes qué es lo que pasó. En Uruguay prima la tesis Sendic, y lo vemos en muchas cosas. Cuando Sendic dice si es corrupto no es de izquierda y si es de izquierda no es corrupto, lo que quiere decir Sendic es que la corrupción está en un partido, está en una ideología, está en un movimiento. Y la corrupción está en todos los partidos. El tema no está en qué partido hay corrupción o no. El problema está en cómo los partidos resuelven sus propios problemas de corrupción. Y a más de un año de este tema, que el Partido Colorado no lo haya tratado, que no se me haya dado la oportunidad a mí de expresar. No, yo creo que lo trató, sí, Martín. Te echó a vos de la función pública, porque vos denunciás al jodedor, al corrupto, al ladrón, y en vez de premiarte, te echan. ¿Fue así o no fue así? Los hechos fue así. Y sí, claro que fue así. Porque yo antes ¿Tenés de algún hacerlo, cargo que el Partido Colorado Es increíble que te hayan sacado del cargo de Director Nacional de Turismo después que, gracias a vos, Juan Pueblo supo toda esta joda y pudo, por suerte, ahorrar bastante plata. A mí no me gusta autoelogiarme, pero gracias a mí, el Ministerio de Turismo se ahorró casi $900.000 entre lo que era la compra de vía pública y entre lo que fue la compra de esa empresa Kirma de Estonia de publicidad digital. Sí, la empresa Kirma, increíble. Ahora, yo te hago una pregunta. Vos hablaste de compras directas, ¿no? ¿El más beneficiado con esas compras directas no fue el cocinero Puglia, con más de $60.000? Déjame explicar antes. No, pero respondeme la pregunta, porque vos sabés esa respuesta. Cuando yo me voy por la compra de Puglia, yo no la firmé. Porque, a ver... No, pero no es lo que vos firmaste o no. Te pregunto si el más beneficiado de las compras directas no fue el cocinero Puglia. Lo que pasa, Neri, es que yo no conozco. Yo cuando estoy en el ministerio, sí, uno de las compras, yo de lo que conozco del Frente Amplio, son algunas compras que me llegaban a mí para terminar el expediente. Y tengo que ser honesto en esto. No, pero en este periodo de gobierno, a Puglia no se le compró eso no lo de manera sé, directa casi Neri, lo de Puglia, cuando yo me fui, no se había comprado. Con posterioridad de mi salida, no desconozco, yo no estoy más en el ministerio. Bueno, el actual ministro Tabaré Viera sí me dijo, pero que él no firmó el pago de esa compra. No, pero si no lo firmó Cardoso, lo tiene que haber firmado Viera, porque en el medio no hubo ningún otro ministro, a no sé que lo haya firmado el subsecretario. No lo sé, no me gusta entrar en especulaciones. Pero, a ver, lo que vos estás diciendo va al centro neurálgico, va a la parte medular. Hay que cortar la discrecionalidad. ¿Por qué a uno tanto y a otro no? Y eso se logra con la licitación. Sí quiero ser claro en esto, te decía Neri, que durante la administración anterior con compras directas, que yo voy al auditor interno de la Nación y le pido auditar. Yo pedí auditar las compras del Frente Amplio. Después va Cardoso y le pide que no. Pero yo quise hacer una auditoría en el Ministerio de Turismo. Lo que sí veo, y por eso digo que tengo que ser honesto, que siempre fue mucho más prolijo, porque siempre fue el señor Liberós que firmaba las compras, el ordenador era el ministro, era el que chicheara. En el caso de Cardoso era Cardoso, pero en el caso de Cardoso quien aprobaba era Reta. Liberós lo hacía con un fundamento de la auditoría de la gestión del frente y el mismísimo Cardoso ordenó que no se hiciera auditoría. Mirá qué revelación estaba haciendo. Eso fue así. Me hubiera gustado conocer, no por una presunción de culpabilidad que no le aplico, pero sí, en tanto mi disconformidad, mi discrepancia, el procedimiento de compra directa, me hubiese gustado que se estudiaran todas las compras directas, que como te decía, se hacían mucho más prolijas, se hacían de una forma transparente. La administración Cardoso, el problema no era la compra directa, sino el oscurantismo, el secretismo con la que se hacían, que se desconocía por qué, digamos, se hace una compra de vía pública en los carteles de la calle, de lo que hay las rutas a las calles, ¿no es cierto? Bueno, el Frente Amplio venía comprando a un promedio de $220.000 por año, a un promedio de 6 empresas, donde el año que compró menos compró 150 a 4 y el que compró más, el que compró menos fue en el 15, el que compró más en el 19, compró 300.
a 8 empresas, eso da un promedio de $220.000 por año por 6 empresas. A mí en octubre, noviembre me vienen con una propuesta de una única empresa, $1 millón un año. Esa no prospera y a los 30 días se compra esa misma propuesta en vez de un año a 3 meses a un precio 4 veces más alto de lo que está en el mercado. Neri, en el medio de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando no se podía, cuando no había turismo. Y después se compra esa otra empresa digital, yo creía que existía, yo en el expediente pregunto y se me dice que existe, y Cardoso, en el trámite de pago, donde yo solicito que si se está cumpliendo el servicio, conforma la factura, o sea, da fe, dice que sí, que el servicio se está cumpliendo. Y cuando me echan del ministerio, yo me voy del ministerio pensando que se estaba cumpliendo el servicio, porque así había dado fe Cardoso. Bueno, resulta que nunca se cumplió el servicio porque nunca se habían podido localizar con esa empresa de Toña. Ahora, sí. Martín, la pregunta es, ¿por qué te echan a vos? Bueno, Neri, la respuesta es clara, me echan por honesto. Me echan porque me opongo a firmar. Cuando a mí me sacan la competencia de marketing, yo doy pases administrativos. Los expedientes, en tanto deben pasar por la Dirección Nacional, pasan por trámites administrativos. Desconozco los fundamentos de las compras y ante eso no digo nada. Desconozco las necesidades y no digo nada. Ahora, cuando la ilegitimidad es plausible, o sea, está arriba, es manifiesta, yo no lo puedo firmar, Neri. Cuando a mí en julio me vienen con una propuesta de renovación de vía pública, en julio, para los meses de marzo, abril y mayo, ya se había vencido, ya estaba totalmente vencido, yo eso no lo podía firmar. Es imposible, es como que vos me quieras vender un espacio de publicidad del mes pasado, ya se pasó, no lo podés hacer, los hechos es imposible hacerlo. Y ante eso me digo que no. Ante eso me llama a su despacho, me dice, firmado te he hecho, y bueno, me le digo y me termina echando. Cuando pasaste por esta situación, ¿a qué jerarcas porque vos perteneces a la lista 15, liderada por el doctor José Amorín, ¿lo llamaste a Amorín? ¿Llamaste al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti? Me imagino que un hecho tan grave así, que vos tenías la convicción Cuando se me saca la competencia de marketing y viene esa primera propuesta original, yo hablo con Amorín y hablo con el senador Cautiño. Recibo respaldo de los dos. Después también hablo con Raúl Valle. Continúo hablando e informándoles de la situación. Hablo en varias oportunidades con Julio Luis Sanguinetti. Y hablo también con el hoy ministro Viera, a través de un secretario suyo, primero directamente, y a través de un secretario suyo, donde yo estando en el ministerio en el mes de julio, Silver Esteves, el secretario de Viera, me dice que el próximo ministro iba a ser Tabaré Viera. En tanto, las irregularidades, las desprolijidades de Cardoso, o sea, dentro del foro vallista ya se sabía de esta situación. Yo esto no podía salir públicamente, no correspondía. Yo dentro del partido seguí los pasos que se tienen que seguir. Siempre encontré el respaldo de la lista 15. ¿Alguna vez te recibió la Comisión de Disciplina del Partido Colorado? No, nunca. ¿Y un caso tan terrible como este y la Comisión de Disciplina nunca te citó? Nunca nadie. El tema no se ha tratado. Por eso decía que el tema está en cómo los partidos resuelven la situación. Y yo, Neri, después de un año de reflexión, de un año de haber conversado con amigos, con gente de la política y de pensar, creo que esta actitud, lejos de hacerle daño al partido, le va a hacer bien. Bueno, te voy a dar un dato que recién lo dijimos. El ministerio liderado por Germán Cardoso le compró de manera directa a Sergio Puglia publicidad por $29.280. Está bien, tomo conocimiento. 29.280. Yo me fui antes, acordate, Neri. Hay que recordar que no tiene, bueno, puede no tener nada que ver, pero que el viceministro, el subsecretario, Remo Monseglio, fue durante mucho tiempo socio de Puglia en el Instituto de Turismo y Hotelería del Uruguay, ¿no? Sí, era el señor Monseglio quien presidía la comisión de marketing. Monseglio
Monseglio era una máquina de pedir favores en el ministerio, de pedir publicidades. Siempre, constantemente pedía publicidad, pedía trámites de publicidades, ¿no es cierto? O sea, con una característica, que la mayoría de las veces las solicitudes de Monseglio eran irregulares. Monseglio solicitaba la habilitación de un hotel de un señor Torena, de Punta Colorada, hotel que no Pato tenía... Celeste, Gustavo Torena. Creo que el hijo, un familiar, que no tenía ninguna habilitación para hacerlo. Recuerdo una publicidad de un periodista argentino, empleado en un canal argentino, eso está ahí expediente, lo que estoy diciendo lo digo con documentación, que cobraba el esa sueldo... frase, una máquina de pedir publicidades de manera irregular, qué raro, porque recuerdo un día cuando hablé contigo, lo llamé a Remo, tenemos cierto conocimiento, y le planteé la posibilidad de que invirtiera en publicidad en Estado de Situación, y me dijo, no, Neri, eso yo no tengo nada que ver. O sea, me mintió descaradamente. Cuando yo estaba en el Ministerio de Turismo, era quien presidía lo que se llamaba el Comité de Marketing, por tanto, no solo tenía que ver, sino era la cabeza del tema este. Mirá vos. El tema de la publicidad, la prensa es un tema esencial en el Uruguay, porque la prensa, y claramente con el tema de turismo ha demostrado lo importante que es el periodismo para una república, lo fundamental, lo importante que es. El manejo oscuro, el manejo arbitrario, a favores, que ni siquiera tiene que ver, porque ¿El actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, te llamó alguna vez? No, yo le pedí para hablar. hablar. ¿A hacer algún aporte? No, yo le pedí para hablar con Viera en más de una oportunidad, y siempre la respuesta fue que no quería hablar conmigo. ¿Nunca te recibió Tabaré Viera? No, nunca. ¿Y las políticas de contratación de publicidad siguen siendo las mismas, de manera directa? Desconozco porque no ¿Hay una incidencia de una agencia no, de publicidad? ¿Cómo se dan las políticas actuales en el Ministerio de Turismo? No la conozco, Neri, porque no tengo información, no pude hablar más. Yo quería haberle aportado a Viera. Quería haber aportado, por ejemplo, de que en mi visión, que es una visión política, no administrativa, cuando digo política hablo de políticas de turismo, no política electoral. Yo quería decirle que en el Ministerio de Turismo el tema de las encuestas, se hacen 4 encuestas, para dar objetividad teníamos que pasárselas al Instituto Nacional de Estadística. Y quería decirle, y esto es fundamental, que lo que es el registro de operadores, donde se registran las inmobiliarias, los coches arrendadores de autos, los guías, el turismo aventura, las agencias de viaje, que eso venía con una concepción del señor Liberov, que es un hombre inteligente, pero con formación comunista, de una formación soviética, de tratar de registrar y controlar todo, y que eso estaba funcionando mal, porque el Ministerio no tenía inspectores ni tenía esa capacidad para controlar. Lo que pasó con esta agencia Transhotel es responsabilidad del Ministerio de Turismo, porque el Ministerio de Turismo tiene que exigir avales a las agencias, y le tiene que exigir un aval en relación al riesgo. A esta pobre gente que fue estafada por la agencia, pero hay un incumplimiento del Ministerio de Turismo, en tanto no exigió un aval acorde al riesgo. De estos temas me hubiese gustado hablar con Viera. De estas cosas era la que yo les quería haber dado mi opinión y mi visión. Hoy le diría a Viera que con la plata que se ahorró el Ministerio de Turismo por mis decisiones, en vía pública y en digital, con esa plata le pague a esta gente que fueron estafadas. Corresponde hacerlo. Sí, Tabaré llevó prensa a Porto Alegre, a la Expo Inter, a la Fitur en Argentina, y nosotros acá tenemos tal vez el periodista que más sabe y más experto en revistas extranjeras aeronáuticas con Javier Bonilla, y ni siquiera hubo una mínima invitación, ¿no? Para ir cerrando, porque ya nos quedan 4 minutos de tiempo, Martín, es imponente la cantidad de mensajes que estás recibiendo de la gente que te está saludando y solidarizándose con lo que has pasado, ¿no? Pero el mensaje parece ser claro. La verdad, Neri, pasé muy mal. Sí, te iba a decir eso, el mensaje parece ser claro, ¿no? Que vivimos un sistema que premia a los jodedores y castiga a la gente como vos. O sea que el tema es clarito. No te metas con este sistema porque te va a pasar como a Martín Pérez, ¿o me equivoco con eso? Notoriamente, yo que soy un hombre que sigo siendo un colorado, que sigo siendo un hombre del partido,
se me excluyó, y ni siquiera se me preguntó, nunca se trató el tema. A mí me duele muchísimo la situación del partido, Neri. Vos me conocés hace mucho tiempo, sabés de mi coloradismo auténtico, puro, de mi quinchismo, de ser un hombre de la 15. Hoy el Partido Colorado está en una situación como nunca en la historia. Hemos perdido toda identidad, todo rumbo. No tenemos más razón de ser. Esto es horrible lo que le está pasando al Partido Colorado, y lo digo como colorado y lo digo como alarma de que tenemos que cambiar. Esto va mucho más allá de la situación de Pérez Banchero en turismo, es mucho más amplio. Y bueno, y la otra es que si el partido no existe más, pues si no tiene razón de ser, no tendrá, pero yo quiero dar esta batalla, quiero luchar porque el partido vuelva a ser un partido, una opción, una herramienta hábil para la ciudadanía. Y entonces la pregunta natural es, ¿qué vas a hacer? Soy un hombre de la lista 15, voy a seguir y vamos a trabajar primero, vamos a esperar cómo evoluciona este tema. A mí me parece que corresponde que el partido trate el tema Cardoso, trate el tema del Ministerio de Turismo. Es un tema que es inconcebible que no trate un hecho de corrupción. Es espantoso para la historia del Partido Colorado. Entonces, esperemos y esperamos que lo trate. Más allá de cómo y los resultados, es lógico lo que decimos, que se trate el tema. Y después trabajar para recuperar una identidad del Partido Colorado. Obviamente hay un pedido de desafuero de Cardoso en el Parlamento. ¿Vos qué crees que va a pasar con ese pedido? No, estoy convencido que se va a votar. Pero no me gusta hacer especulaciones, pero debería votarse. ¿Vos creés que el gobierno no lo va a defender a Cardoso? Yo, hoy por hoy, Neri, yo soy responsable de mis actos, yo sigo defendiendo el gobierno. Creo que hay una cantidad de cosas que no se están haciendo bien, y que el partido debería marcar diferencias justamente para no alentar al Frente Amplio. La actitud omisa del Partido Colorado, a quien beneficia es al Frente Amplio, no al Partido Nacional. Nosotros tenemos que volver a nuestra identidad, somos un partido unitario. Lo que pasa es que en los gobiernos departamentales, de las creaciones de cargos y se han creado cargos por todos lados, eso el Partido Colorado tendría que oponerse. Yo vengo de la lista 15, la reforma del Estado, hay un gasto en cargos políticos repugnante, que tendríamos que empezar a tratar. Y bueno, yo creo que por ese lado y otros temas más, obviamente, que deberíamos ir recuperando la identidad y deberíamos mostrándole a la ciudadanía que seguimos siendo un partido inteligente, que seguimos siendo el partido que hizo este país. Te voy a dar un dato que seguramente va en línea con esta preocupación que vos tenés. En la última encuesta de MPC que aún no la hemos mostrado, la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado apenas llega, la suma de ambos, al 25%. Te mando un abrazo y te despido hasta una próxima vez. Un abrazo grande, Neri, y saludos a la audiencia. Que tengan una buena jornada. El doctor Martín Pérez, y qué manera de cerrar la semana, ¿no? Es imponente la cantidad de mensajes, la gente impactada por todo lo que contó Martín Pérez. Pero más allá de todo lo que contó, el mensaje fundamental es ¿no? Se castiga al honesto y se premia al corrupto. Es lo que yo siempre digo a la medida que uno va percibiendo, estudiando, analizando y definiendo conceptos. El sistema está corrompido. Y el sistema se autodefiende a sí mismo. Y por supuesto nunca va a dar lugar a que aquellos que lo enfrentan y lo dejan expuesto tengan su espacio dentro de él. O lo disciplinan o lo echan. Es como decía el terrible narcotraficante colombiano, ¿no? Pablo Escobar, decía plata o plomo. Y bueno, los que no aceptan la plata tienen en este caso el plomo del ostracismo, como hacían los griegos antes cuando no soportaban a alguien que les parecía demasiado crítico. Es triste, pensá que alguna vez fuimos un gran país, ¿no? Pensá que alguna vez los vallistas especialmente construimos lo que se dio en llamar la Suiza de América. Hoy echamos a gente como Martín Pérez.